Buenas hermanos, les hablo en el nombre del Señor. Nuevamente, otra oportunidad de podernos encontrar por medio de las redes para poder compartirles la palabra de nuestro Dios. En esta oportunidad quisiera compartirles la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 4, versos 9 al 12. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Aleluya, gloria a Dios. El tema de hoy que quiero compartirles es: no tentarás al Señor tu Dios. Hemos visto que de muchas maneras y de muchas formas podemos tentar a Dios. Primeramente, definirles la palabra tentar. La palabra tentar quiere decir inducir. Inducir quiere decir a la misma vez hacer tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Eso significa la palabra inducir, de lo que proviene la palabra tentar. Hacer tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente, ¿no? ¿Cuántas veces algunas personas han tomado algo que les pareció de repente una medicina y a veces han terminado muertas? Por ejemplo, los brujos. Hace un tiempo atrás escuché que a una persona le habían dado un brebaje, ¿no? Y había tomado y resultó que había fallecido esta persona. Había sido inducida, había sido tentada, ¿no? Y eso significa la palabra inducir. Y vemos que aquí en Lucas capítulo 4 del 9 que habíamos leído hacia adelante al 12, vemos que el diablo induce a Jesús a poder lanzarse del templo. Por eso dice: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Lo indujo, ¿no? Palabra inducir, ¿no? ¿Cuántas veces usando esta palabra, la palabra inducir, cuántas veces personas han sido inducidas, en el caso de las mujeres, por ejemplo, a abortar, ¿no? Han sido tentadas. Algunas pues han rechazado, otras tal vez de repente han aceptado, o tal vez otras han sido engañadas para poder inducir, ¿no? La palabra inducir, ¿qué quiere decir de esta manera? ¿No? Que es algo atrayente, pero que resulta inconveniente, ¿no? A veces personas que han abortado, en un principio ha sido de repente con engaños, diciéndoles: pues te vamos a dar un buen pago, no te va a pasar nada, pero luego después de ahí vienen las consecuencias. No es fácil pues que una mujer aborte, siempre va a tener pues esos recuerdos de aquel ser que un día pues debió haber nacido. Pero a veces pues, como vivimos en medio de una sociedad plagada por el pecado, siempre va a haber gente pues que induce. En este caso, como el diablo también lo hizo con Jesús. Y tenemos que entender que en medio de una sociedad corrupta, malvada, siempre va a haber gente pues que trate de inducir a otros a hacer lo malo, a hacer lo incorrecto.
gente que ha sido inducida pues para robar. Te vamos a pagar bien, nadie se va a enterar, nadie va a saber que tú has sido, pero luego después de ahí los resultados no han sido tal vez muy favorables para esa persona y han terminado en la cárcel. Fuiste tentado. Pero vemos que aquí Jesús también es tentado, pero en esta oportunidad es tentado por el diablo y que le habla incluso de la palabra de Dios. Y el diablo le dice, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y usa el Salmo 91 y le dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Usa la palabra de Dios. Personas que han usado la palabra de Dios para engañar a otros. La palabra de Dios la podemos usar en los sentidos que yo quiera usarlo. La palabra de Dios puede usarlo para hacer el bien, puede usarlo para hacer el mal. Pero siempre va a haber esto de la tentación. Pero vemos aquí la respuesta de Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso es lo más importante, no tentarás al Señor tu Dios. La otra palabra también, definición de tentar, tentación, también significa provocar. Viene de la palabra provocar. ¿Y qué significa provocar? Provocar quiere decir hacer que una persona, mediante actitudes, palabras o acciones, haga lo que yo pienso. Miren lo que dice, que el otro término de tentar, que significa provocar, quiere decir que la persona haga cosas mediante actitudes, palabras, acciones, lo que yo pienso. Hemos visto casos así también. Esto lo manejan bastante lo que son los pastores de la prosperidad, estas personas, de cómo con actitudes, con palabras o acciones han hecho que la gente haga lo que ellos dicen, lo que ellos piensan. Mucha gente ha caído en esto, mucha gente pues hasta incluso he visto personas que han reclamado en algún momento y diciendo pues me dijeron a mí que yo dé a mi carro y pues que yo iba a ser bendecido y nada. ¿Pero por qué? Porque ellos fueron tentados y como dice la definición fueron provocados a hacer algo por medio de palabras, de actitudes, pero quiere decir pues también por medio de cosas erradas, ¿no? Usar la palabra incorrectamente, mis pensamientos, mis ideas, ¿no? Que son incorrectas para inducir a otro para que haga lo que no debe ser. Pero muchas veces pues esto está apoyado en la fe. Ese es el gran problema cuando yo uso la fe para hacer algo que no debe ser. Pero vemos pues que el diablo está en medio de todo esto, de la tentación, es el padre de mentiras. Siempre vamos a ser tentados, ¿no? Y como dice la palabra de Dios, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que tenemos que amar la vida. Jesús amó su vida y cuando el diablo lo lleva hasta el pináculo del templo, hasta el lugar más alto del templo, le dice, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Él está siendo tentado por el diablo a tirarse. Pero cuando tú amas la vida conforme a las escrituras, entonces
tú te vas a sostener en la palabra. Entonces vemos aquí que también otra de las palabras de tentación significa probar, ¿no? Dice, poner a prueba una cosa para probar su eficacia, significa la palabra tentación. Poner a prueba una cosa para probar su eficacia, para saber si esto es verdad o esto es mentira. Vayamos al libro de Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Desde el verso 1 hasta el verso 7. Éxodo 17 del 1 al 7. Y vemos aquí cómo es que tientan a Dios. Y mire lo que nos dice. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Miren lo que está usando la palabra. ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara para que con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en la presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masach y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, miren lo que dice aquí la palabra de Dios, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿qué dijeron ellos? ¿Está pues Jehová con nosotros o no? Eso es lo que dijeron ellos. ¿Está pues Jehová con nosotros o no? Y vemos cuántas cosas o cuántas situaciones se da, ¿no? En el cual muchas veces nosotros probamos a Dios, nosotros tentamos a Dios de esa manera. Decimos, ¿está con Dios? ¿Está Dios con nosotros o no? Vemos que si está con nosotros, ellos están diciendo, este pueblo está diciendo, si Dios está con nosotros, tiene que darnos lo que Él ha prometido. Si está con nosotros, tiene que cuidarnos y no nos tiene que pasar nada. Ellos tenían a Dios como su sirviente y no tenían a Dios como su rey, como su Señor. No, ellos están diciendo, están probándolo a Dios, están tentándolo a Dios. Ellos tientan al Señor en esta oportunidad. Y vemos así también cómo muchas veces nosotros como seres humanos tentamos a Dios de diferentes maneras, de diferentes formas. Y vamos a ver algunos ejemplos aquí de cómo pues las personas o los seres humanos tientan a Dios sin darse cuenta de repente de las cosas que están haciendo. Por ejemplo, uno de los ejemplos que podemos poner a veces cuando los trabajadores, los cobradores que trabajan en las combis, a veces cuando el carro pues está repleto y empieza a bajar a toda velocidad con la puerta abierta, están tentando a Dios, están exponiendo su vida, no aman su vida. Jesús fue tentado. Jesús también fue tentado por el diablo y el diablo
le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Pero él amaba su vida. Y porque amaba su vida y porque conocía a Dios y porque sabía de las promesas de Dios, respondió Jesús y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios, no expondrás tu vida, no pondrás tu vida en peligro. Eso es lo que nos está diciendo. No tenemos que poner nuestra vida en peligro. Y vemos pues cómo es que a veces cuando la combi baja con la puerta abierta, los pasajeros, las personas que están dentro de esta combi, pues son expuestos. Están tentando a Dios. Hoy en este tiempo también tenemos muchos juegos extremos que nos pueden llegar a la muerte y nos presentan como actos de valor, pero no valoran la vida. Jesús le dice al diablo, no tentarás al Señor tu Dios. Pero estos juegos extremos a veces pues sobrepasan, ¿no? Tal vez por querer presentar un programa pues en el cual capte la mayor sintonía de la gente sin importarle la vida de las personas. He visto también a veces personas que van a ciertos lugares y buscan los edificios más altos y buscan dos edificios o buscan un puente alto y sobre el cual tratan de tender una cuerda para poder caminar sobre ella, sin darse cuenta de que están exponiendo su vida, sin darse cuenta que están tentándolo al Señor, sin darse cuenta ellos que lo que están haciendo pues puede también provocar indirectamente que otros hagan lo mismo. Tal vez de repente yo como ser humano no quiero que la gente lo haga y yo nomás lo estoy haciendo. Pero no me doy cuenta de la magnitud del problema que puede estar causando. Yo no sé si muchas veces hemos escuchado esto de a veces niños que han visto programas de televisión, de dibujos animados, y tal vez niños que han sufrido accidentes. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado cuando hemos sido pequeños, hemos querido de repente ser como Superman, ser como el hombre araña, y no hemos medido la magnitud, pero no nos hemos dado cuenta que las actitudes de otros, que lo que otros pueden hacer, pueden llevarnos a nosotros a hacer cosas que en el tiempo podemos lamentar. Personas que a veces se echan agua helada al cuerpo y lo llaman reto. Lo llaman reto. Personas pues que también practican el surf, practican el canotaje y exponen sus vidas sin saber que esto pues puede traerle problemas y dificultades. Están tentando al Señor. Ellos están rechazando aquella vida que Dios les dio, esa oportunidad tan bella y tan hermosa que Dios nos ha dado, no la debemos desperdiciar. Por eso es que frente a una tentación nosotros tenemos que amar la vida. A veces también he visto personas que se enjaulan con animales salvajes, que viven con ellos, exponiendo sus vidas. El otro día vi en la televisión cómo una mujer pues tenía serpientes en el cuerpo y había una culebra bien grande que a veces se envolvía en su cuerpo sin darse cuenta del peligro.
personas que participan en programas de supervivencia al extremo, sin tener en cuenta de los peligros que puedan pasar. No se dan cuenta que están exponiendo su vida. Pero todo esto es financiado por gente de dinero, que no le interesa la vida de los demás. En medio de esta pandemia hay gente que no le interesa la vida y tienta a Dios. Estamos viendo, estamos escuchando noticiero. Hoy día escuché en el noticiero en Estados Unidos. Están haciendo reunión de jóvenes en el cual le invitan a los jóvenes a participar de una reunión. Y en medio de esta pandemia, en medio de esta enfermedad, hacen ingresar a los jóvenes a un local. Jóvenes sanos, incluso les toman las temperaturas, les hacen pruebas rápidas y les hacen pasar. Y estos organizadores traen a personas infectadas con COVID, que están dispuestas también a prestarse a estos juegos. Y están en medio de la reunión. Y el que es infectado, el primero que es infectado, gana una cierta cantidad de dinero. ¿Cómo es posible que existan este tipo de programas, este tipo de series, este tipo de reuniones? Y que la gente no entienda que están siendo tentados. Y es que no valoran su vida, es que no aman su vida. Jesús nos demuestra aquí cómo es que rechazó la tentación. Jesús le dijo al diablo cuando lo había tentado, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que Dios nos va a cuidar, sabemos que Dios nos va a guardar. Pero no podemos exponer al pueblo, no podemos exponer a la gente, no podemos exponer nuestra vida y tomando pasajes diciendo de que Dios me va a guardar y me va a cuidar. Dios hace su parte, pero Dios también quiere que yo haga mi parte. Mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22, verso 3. Proverbios capítulo 22, verso 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 22, verso 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. En palabras entendibles, el prudente ve el mal y se alerta. Mas los simples, mas los necios pasan y reciben el daño. En este tiempo de enfermedad, de esta pandemia, tenemos que ser prudentes, como dice la palabra de Dios. Tenemos que amar nuestra vida. Tenemos que amar la vida de nuestros seres queridos y no exponerlas. Por eso dice la Escritura, el prudente ve el peligro. Y como para terminar, vemos cómo muchas empresas
Muchos lugares ya se están aperturando en esta temporada. Hasta incluso a veces hay iglesias que van a abrir. He conversado con algunos pastores que están abriendo las iglesias. Y me da pena a mí. Me da pena, me da dolor cuando leo la palabra de Dios. Es bien clara cuando dice, el prudente va el mal y toma precauciones. Pastores que a veces dicen, pues no, Dios está conmigo y no nos va a pasar nada a nosotros. Yo también creo las palabras del Señor, pero no podemos exponer la vida de los niños, no podemos exponer la vida de los ancianos. Vemos en otros países cómo la gente está muriendo. Vemos hoy en nuestros países cómo mucha gente, muchos de nuestros vecinos, familiares, amigos están falleciendo. Y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso Jesús usa esta palabra y dice al diablo, no tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. Aprendamos a valorar la vida, a amarla, porque el Señor nos la ha regalado para hacer que sea una vida digna. Amén, hermanos. Que el Señor me los bendiga y que los guarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, a rechazar toda tentación. Tal vez he estado caminando incorrectamente. Tal vez he hecho cosas que no me han hecho valorar la vida. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Aquellas personas que están escuchando por medio de esta señal, por medio de las redes, tu palabra, enséñales tú. Tú perdónalos, aquellos que de repente en alguna oportunidad hicieron cosas tal vez inducidas, hicieron cosas tal vez, Señor, porque se les presentó la tentación, pero sé tú, Señor, obrando en sus vidas y alcanzándolos, Padre. Gracias te damos por todas las cosas que tú harás. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermano. Amén.